Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comic Cueva, estamos haciendo review de esta figura, pero vamos a cambiar ahora porque tenemos el día de hoy un pequeño listado de preguntas y respuestas que vamos a resolver aquí para el canal. Y pues vamos a darle rápido porque me han hecho preguntas muy interesantes. Y vamos a empezar con la primera de ellas, que esta viene de un cliente que de repente en algún momento, que me estaba preguntando por unos artículos, me preguntó, ¿no? Vio uno de los videos, que se lo agradezco, y este clientazo me preguntó ahora sí que recientemente pues comentamos aquí en el canal que había un coleccionista de Star Wars muy importante que desafortunadamente había fallecido. Este coleccionista de nombre Jafet pues tenía la colección digamos más completa, hablando de figuras coleccionables, figuras básicas, juguetes, hablando de los juguetes editados por Kenner y Mattel. Digo Kenner y Mattel, Kenner y Hasbro, que son las marcas que han manejado a Star Wars, sobre todo en su escala de 3.75 de toda la historia. Pues este coleccionista tenía prácticamente a todo lo que había que tener de estas marcas, ¿no? Incluidos playsets, incluidos también figuras de 6 pulgadas. Y otra así, que sacó la empresa. Entonces la verdad es que me decía, Adrián, en base a esta situación, porque pues obviamente uno se pregunta, ¿no? ¿Qué crees que deberían, que sea lo más conveniente que debería hacer con alguien con su colección cuando fallece? Y pues la respuesta que le doy, y es la misma que le doy a todos, es que cada uno de nosotros debería disponer con su familia sobre qué va a pasar con su colección al momento de que uno muera, para que ahora sí que se le saque el máximo provecho a cada colección, ¿no? Yo en el caso de Jafet, yo estoy, él dejó a su esposa y a su hija, así que yo supongo que en algún momento tuvo esta conversación con ellas y ellas saben exactamente qué se va a hacer con esa colección, ¿no? En el caso de que fuera, yo no voy a opinar de su colección, sino que voy a opinar en general de cualquier colección. Yo creo que va a depender mucho de cómo está armada tu colección. Por ejemplo, en mi colección personal está armada de chile, mole y pozole, o sea, de todo lo que me gusta, ¿no? A lo mejor sí tengo como temas de mi interés, a lo mejor sí tengo una muy buena colección de figuras, a lo mejor de Masters of the Universe, a lo mejor sí tengo una muy buena colección de tortugas ninjas, a lo mejor sí tengo una muy buena colección de cómics, una muy buena colección de mangas, una muy buena colección de tarjetas, pero pues también tengo muchas cosas que pues, son casi como cosas únicas, ¿no? Que se pueden vender por separado, ¿no? Por ejemplo, tengo colecciones de tarjetas, pero que no están completas, que son simplemente tarjetas que a mí me gustan. Entonces de ahí pues se pueden vender completamente por separado sin mayor problema. Pero por ejemplo, yo sí tengo una colección de mazos, por ejemplo, de mitos y leyendas, ¿no? Entonces ahí sí yo le voy a dejar a mi hijo que tome completamente la decisión de qué hacer, pero bueno, teniendo en cuenta que es una colección muy buena de decks con armado ya con estrategia, pues a lo mejor ahí sí lo más óptimo sería que se vendiera toda la colección a alguien que de verdad la apreciara, ¿no? Entonces, yo creo que si tu colección es muy temática de una cosa y tú a lo mejor te costó mucho trabajo en tu vida el poderla juntar toda, a lo mejor lo más óptimo sería que a la hora de que tú ya no estés, se venda tu colección, pero se venda completa, ¿no? O sea, en el caso de que tú hayas completado alguna colección muy importante, ¿no? En lugar de estar vendiendo como números sueltos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una colección con todos los números de... ¿Qué tengo? Creo que por ahí tengo una colección con todos los números de ¿qué tengo? De X-Men Flipbook, por ejemplo, de Editorial Televisa. Y creo que también tengo todos los de Spider-Man. Y creo que también tengo todos los de Cuatro Fantásticos. Entonces, por ejemplo, ahí se va haciendo una mega colección de todo lo publicado por Editorial Televisa en México, ¿no? Entonces, como está muy completa esa colección, pues a lo mejor ahí diría, lo más prudente sería que se vendiera todo junto, ¿no? O a lo mejor igual y por separado, a lo mejor mi hijo toma la decisión y vende todo lo de Spider-Man, ¿no? O todo lo de X-Men, ¿no? O todo lo de Cuatro Fantásticos, pero en un solo bonche, ¿no? Pero insisto,
ya cada quien tiene que definir cómo se vende. Ahora, si tu colección sí es variopinta y coleccionas de todo, pues a lo mejor lo más lógico sería que a la hora de tu muerte, dicha colección se vendiera así, pues, que se fraccionaran, ¿no? Es más complicado fraccionar una colección cuando la verdad que la colección es temática, es de una sola cosa, y pues le costó mucho a la persona juntarlo de una sola forma, ¿no? Entonces tal vez lo mejor sería que se vendiera toda completa de un solo jalón. En este caso y en lo personal, yo creo que el día que yo ya no esté, le voy a decir a mi hijo, ¿sabes qué? Dispón de mi colección como tú quieras. Quédate las cosas que te gusten y las cosas que tú consideres que sean adecuadas para venderse, búscales el precio, dales un precio que tú consideres justo, véndelas, sácales una ganancia. Obviamente, pues mi hijo ya está aprendiendo cómo evaluar una figura coleccionable, dónde preguntar, dónde checar, y pues él ya en su momento él ya se encargará, ¿no? Yo creo que también eso es lo padre de vender coleccionables, el tú dedicarte a buscar, ¿no? Cuánto puede valer un artículo, cuánto puedes vender cada figura. Entonces, definitivamente le voy a dejar no solamente, el día que me muera, no le voy a dejar a mi hijo solamente una entrada de dinero, sino que le voy a dejar un pasatiempo para que se entretenga varias horas, ¿no? Pero bueno, ahí sí ya tiene nombre y apellido. Tengo un suscriptor que se llama Dante Aguilera Cortés, que me preguntó, dice, vi en un video tus figuras exclusivas y las figuras custom que hacías para la tienda. Y sí, todavía tengo muchas figuras custom y muchas figuras en exclusiva que yo hice aquí para Comicueva. Él me comenta que si volveré a hacer figuras así o que si las hago por encargo. Pues mira, siempre me ha interesado tener cosas aquí en exclusiva en Comicueva, cosas que solamente o que no sean tan comunes de tener o solamente yo las tenga. Entonces, ya dejé esa parte atrás donde yo me encargaba de hacer los custom. En algún momento yo los hice porque tenía más tiempo libre. Entonces, cuando mi esposa, antes de que se embarazara, mi esposa y yo trabajábamos juntos en este negocio y mi esposa y yo íbamos a eventos de coleccionismo, tales como la TNT o la Mole o muchos otros eventos y teníamos ahí stand. Entonces teníamos tiempo de vender artículos, digamos, de línea, pero pues también teníamos tiempo de producirlos, ¿no? Y en aquel tiempo se nos daba mucho por hacer cojines, se nos daba mucho por hacer almohadillas que eran también llaveros. De hecho, aquí entre no quiero ser mamila ni mucho menos, pero prácticamente fui, no sé si hubo alguien antes de mí, pero yo fui la primera persona que recuerdo que haber llevado a convenciones, y fue en la TNT GT cuando vino el cantante de Dragon Ball Z, el que hacía las voces, el que hacía las canciones de Dragon Ball Z de japonés, que se me ocurrió la idea de empezar a hacer cojines y a la gente le empezó a gustar la idea. Y me acuerdo que había un distribuidor, había una persona que tenía una tienda de distribuidor de artículos de anime en el centro, vio mi idea y empezó a producir cojines de forma masiva, y ya a partir de él, como él era ya un proveedor de forma masiva, se masificó todo esto y empezaron a hacerse cojines y almohadillas a diestra y siniestra. Esto fue, obviamente todo esto empezó desde antes en Japón, ¿no? Pero pues aquí en México no se habían traído también almohadones ni nada. Entonces fui de las primeras personas que los produjo y en su momento fue algo muy interesante. Y así también me acuerdo que a mi esposa y mi suegra hacían orejas de gatito con colitas, y también me acuerdo que hacíamos todas estas figuras exclusivas que ustedes ven que hacía. Yo me aventaba mis Hot Wheels, hacíamos así muchas cosas, digamos, de inventiva propia, y pues los empezábamos a hacer, ¿no? Entonces la verdad que quedó, mucho tiempo estuvimos vendiendo muchos artículos así, pero conforme fue pasando el tiempo, mi esposa se embarazó, ya no me podía acompañar a los eventos. De repente sí seguíamos haciendo artículos, pero poco a poco, económicamente me empezó a ir mejor, poco a poco, y poco a poco, en lugar de comprar los materiales para producir artículos por nuestra cuenta, empecé a comprar ya directamente los productos para vender, ¿no? Ya directamente los juguetes y demás. Y pues fui dejando un poquito de lado la parte de la producción de exclusivas, por falta del tiempo más que nada, ¿no? Actualmente ya lo que hago es que ya me contacto con artistas emergentes, y lo que hago es que les pido que me hagan exclusivas para la tienda. Por ejemplo, tengo una persona que se dedica a hacerme proxies, tarjetas proxies. Entonces tengo una carpeta llena de tarjetas proxies que las hace casi en exclusiva para mi tienda. O sea, él sí las produce por su cuenta y las vende de repente en otros lados, pero él hace otros modelos para venta en otros lados. Entonces muchos de los modelos que tengo aquí
en Comicueva son modelos exclusivos para mi tienda y muchas veces han sido encargos hechos por los mismos clientes, ¿no? Entonces, pues realmente sí le seguimos dando esto de las exclusivas, pues ya cambió, ¿no? Por ejemplo, también tenía un tiempo en el que de repente llegan chicos que les gusta el custom y me empiezan a hacer figuras custom que tengo aquí en tienda. Y son cosas que cuando yo las vendo digo, mira, ese es uno de uno, lo hizo este compa y ya no lo va a volver a hacer, ¿no? Entonces sí, todavía me gusta tener cosas exclusivas, todavía tengo muchas cosas exclusivas aquí y sigo esforzándome por traer cosas, ¿no? De repente, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, los artículos de Marcos Lascano los pueden encontrar en más de un lugar, pero pues, no son artículos que también sean tan fáciles de encontrar. Entonces, por ejemplo, cuando él tiene artículos nuevos, me vende algunos en exclusiva para tenerlos aquí y siempre me gusta tener la premisa así de tener algunos artículos así, ¿no? Entonces, así de diferentes autores y diferente gente que se dedica a hacer póster o a hacer muñecos o a hacer juguetes o a hacer botones, me van me van trayendo así ciertos artículos y sí tengo muchos artículos que hago en exclusiva. Ya ve que luego también saqué dos líneas de tenis, unas de las tortugas ninjas y unas, digamos, del universo en exclusiva para Comicueva y pues también todavía me quedan algunos pares de esas ediciones, ¿no? Entonces sí, todavía les digo, siempre me gusta tener como cosillas en exclusiva, entonces siempre le estamos dando aquí un poquillo de todo, ¿no? También Dante Aguilera Cortés me preguntaba, y esto de un video que hice anteriormente, sobre el depurar colecciones, ¿no? Que digo que a veces es sano que nosotros vendamos nuestras colecciones o partes de nuestras colecciones cuando nos toca depurar y que esto nos da más espacio para poder seguir coleccionando, ¿no? Entonces, a razón de esto, Dante me preguntaba que si hay una colección que me dejó de gustar en su momento tanto que la haya vendido o haya estado a punto de venderla. Y por supuesto que sí, la verdad es que la gente cambia con el tiempo y sobre todo se va acabando el espacio, entonces siempre es bueno depurar la colección para que se mantenga viva. ¿A qué me refiero? A que no tenga siempre lo mismo, porque digo, si toda la vida te gusta lo mismo, está bien, pero a lo mejor hay momentos en tu vida en que hay cosas que te dejan de gustar y que te empiezan a gustar otras cosas. Por ejemplo, en mi caso fue Dragon Ball. Yo creo que cuando yo era niño me gustaba mucho Dragon Ball y por ahí de los 3 o 14 años llegué a tener mi cuarto forrado de cosas de Dragon Ball. Tenía mi cuarto forrado de pósters de Dragon Ball, usaba yo playeras de Dragon Ball, gorras de Dragon Ball, leí el manga de Dragon Ball en sus diferentes formatos, tanto en formato cómic como en formato tankubón, como importados, tenía la serie roja de España y cosas así. Y llegó un punto en el que me empecé a jugar y comprar figuras bootleg de Dragon Ball. Originales no, porque en los 90 todavía no llegaron aquí originales, pero sí tenía los tazos de Dragon Ball, sí tenía los álbumes de Dragon Ball, sí coleccionaba tarjetas de Dragon Ball, tenía uno que otro CD de Dragon Ball, entonces le entraba duro a Goku, tenía revistas informativas de Dragon Ball, los artbooks de Dragon Ball, entonces sí me gustaba mucho Dragon Ball, pero sí llegó un punto en el que, bueno, vas creciendo, vas conociendo otros animes y pues Dragon Ball para mí siempre va a ser nostalgia, siempre va a ser parte de mi juventud, pero pues empecé a conocer otras series shonen que me gustaron muchísimo también, como por ejemplo Senki, como por ejemplo Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco, como Dragon Quest, como por ejemplo El Puño de la Estrella del Norte. Entonces, pues si bien Dragon Ball sí seguía siendo importante, ya desde los 90 ya no era mi favorito, ¿no? Ya tenía muchas otras series que también me gustaban tanto. Entonces conforme fui creciendo, fui conociendo otras series, otros géneros de anime que me fueron gustando también mucho. Entonces, pues realmente llegó un punto en el que pues yo ya dejé de coleccionar Dragon Ball y ya nada más tenía mis figuras de Dragon Ball articuladas como recuerdo, ¿no? Hasta que pues se llegó este momento en que empecé a coleccionar estatuas de anime, ya así como más grandes, y volví poco a poco a regresar a coleccionar Dragon Ball. Pero a la par que le iba metiendo yo, por ejemplo, figuras de ya tipo estatua a mi colección de figuras, todo lo que era figura articulada de Dragon Ball lo fui sacando, al punto en el que terminé heredándole prácticamente toda mi colección de figuras, tanto bootlegs originales, chicos, grandes, gachapones, todo se lo terminé donando a mi hijo. Entonces ahora es mi hijo el que colecciona Dragon Ball, porque ahorita Dragon Ball es uno de sus animes favoritos. De hecho, ahorita está encantado jugando Sparking Zero.
y viendo la serie de Dragon Ball Daima, y viendo los videos de Dragon Ball en la... descargando canciones que hacen los fans en YouTube de Dragon Ball, ¿no? Entonces ahorita está clavadillo con Dragon Ball, ¿no? Le entra todo, se compra desde figuras de SH Figurarts hasta el bootleg más bootleg que se puedan imaginar para customizarlo, le gusta mucho el universo de Dragon Ball, y pues ahorita pues más bien se lo heredé todo, ¿no? Entonces fue una colección que yo en algún momento tuve, en algún momento aprecié, y que todavía creo que en toda mi colección todavía dejé como figuras articuladas de Dragon Ball. Fíjense, ya de tipo estatua sí tengo varias. Creo que de Dragon Ball conservo un Raditz, conservo a Bardock. Tengo como 3 figuras del androide número 18. Tengo a Lunch, tengo a Milk, tengo a Videl. Tengo como unas 10 figuras tipo estatuas de Dragon Ball. Y conservo todavía una figura articulada de cuando yo era morro o más joven, que es la Super Battle Collection de Picor. Es una de mis figuras favoritas, que yo tenía muchas ganas de querer, sobre todo porque el Picoro siempre salía sin el turbante o sin la capita, era muy fácil que se le rompiera, y la tuve bootleg mucho tiempo, tuve bootleg de Super Battle Collection, entonces siempre quise un Picoro Super Battle Collection original, y pues por ahí lo tengo, ¿no? Creo que es la única figura de Dragon Ball figura articulada que retuve, más algunas estatuas, y bye bye, ¿no? También otra colección a la que le dije adiós fue, igual, no completamente, pero sí Star Wars. Cuando era morro, compraba junto con mis hermanos figuras de Power of the Force. No les voy a decir coleccionaba porque pues no tenía tantas, pero pues eran parte de mi colección de juguetes, ¿no? Entonces recuerdo haber tenido varias figuras de Power of the Force. Y todavía más niño, cuando yo era muy chiquito, llegué a tener un par de figuras vintage de Star Wars, ¿no? Nunca fui muy clavado a Star Wars, pero en cuanto a juguetes, pero sí tuve. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y empecé a crecer, empecé a juntar muchas figuras de 3.75 pulgadas, ¿no? Muchísimos clones, muchísimos Stormtroopers, muchos Jedi, muchos Sith. Entonces empecé a juntar varias. Pero la verdad es que algo con lo que siempre tuve problema con la escala de 3.75 pulgadas es que se caen muy fácilmente. Y te das cuenta que cuando se cae uno, lo tiras por accidente y se van cayendo hacia atrás todos. Pum, 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 pum. Entonces varias veces me pasó que estaba limpiando, estaba acomodando, o simplemente quería sacar una figura para verla o para enseñársela a un amigo y se me caían todas las figuras de 3.75 pulgadas. Entonces poco a poco me fui deshaciendo tanto de G.I. Joes, me fui deshaciendo de Visionarios, me fui deshaciendo de figuras de Star Wars de 3.75. Es una escala muy bonita que te da mucho chance para tener muchas figuras. Pero pues yo sí tenía muchas figuras en escala de 3.75 y creo que me fui deshaciendo de todo lo de 3.75. Tenía Star Wars Vintage Collection, Star Wars Vintage, tenía G.I. Joe, tenía Visionarios, tenía gachapones japoneses de varias franquicias. Y pues poco a poco los fui sacando, Todavía no he terminado de sacar todo lo de 3.75. Todavía me quedan por ahí algunas figuras, pero realmente ya casi el 90% de mis cosas en la escala de 3.75 pulgadas ya lo saqué. ¿Que me dolió? Sí, me dolió, sí. Pero pues la verdad es que ahora que muevo las figuras con mucho más facilidad, ya no lo resiento tanto, ¿no? Y es que pues cada quien se va acomodando, ¿no? Y yo me fui acomodando, yo ya de por sí ya coleccionaba 4.5 pulgadas por Tortugas Ninja, ¿no? 5.5 pulgadas por Masters of the Universe. Pero con Marvel Legends me empecé a pasar a las 6 pulgadas, con McFarlane Toys empecé a las 7 pulgadas y luego empezó a llegar la colección de NECA, que también son 7 pulgadas, Masterverse, que también son 7 pulgadas. Y pues realmente me empecé a brincar a ese tipo de escalas, ¿no? Realmente ahorita, por ejemplo, Power Rangers, por ejemplo, también llegué a tener en escalas como de 3.75, 4 pulgadas y termino también vendiéndolos. Pero no es que se acabara mi fanatismo por Power Rangers, empecé a comprar Power Rangers de 6 pulgadas otra vez, de los de Lighting Collection, y ahora tengo varios por ahí. Y también empecé a entrarle a figuras de Star Wars, pero de la colección de Black Series. Esto lo hice nada más como iba comprando las que me gustaban, y actualmente sigo teniendo figuras de Star Wars, pero ya nada más de Black Series, ¿no? Ya las otras ya prácticamente ya las saqué a la venta. Y pues tampoco no es que se me vayan a vender todas de golpe, ¿no? Ya vendí algunas, pero pues ahí sé que cuando quieran, ahí saco mi caja de figuras de 3.75 y ahí hay muchas que eran de mi colección personal, entonces pues todavía las veo y las veo digamos, con nostalgia. Eso es algo que ayuda mucho a depurar tu colección.
cada vez que yo voy a vender cosas de mi colección, las bajo aquí a Comic Cueva. Entonces ustedes no lo notan, pero hay muchas figuras aquí que fueron antes figuras de mi colección. Entonces digamos que yo todavía las sigo viendo aquí todos los días antes de que se vayan a ir definitivamente ya a la venta. Entonces en ese inter pues yo las sigo viendo, las sigo disfrutando. Entonces pues como que el despegarme de las figuras no es algo de golpe, ¿no? Se va haciendo algo gradual. Y en esa gradualidad pues es mucho más fácil hacerlo. Y pues es algo que hace que no sea un shock tan fuerte, ¿no? Pero déjenme ustedes en caja de comentarios, díganme si ustedes se han deshecho de alguna parte de su colección, si han dicho, pues esto ya no me late. Ahora, ¿por qué me empecé a deshacer básicamente de las 375 pulgadas? Precisamente por cuestiones del acomodo, ¿no? Se me caían muy fácil y pues no, sentía que no me rendían en cuanto al espacio. O sea, hasta sí me rendían, digamos, el espacio me rendía muy bien, pero llegó un momento en que en una sola repisa ya tenía como 100 figuras. Entonces les digo, nada más sacaba una y se caía todo. Entonces eran muy endebles y las figuras de 5, 6, 7 pulgadas se mantienen mucho más estables. Entonces fue más que nada por una cuestión de estabilidad. Ahora, sí saqué gran parte de mi colección de Star Wars, sí. ¿Por qué fue? Porque pues últimamente ya no soy tan fan de Star Wars, la verdad. Me sigue gustando mucho, sigo viendo las series y todo, pero pues ya realmente pues Disney ha hecho un atolladero con la franquicia, incluso le ha dado finales o ha regresado a los personajes de la muerte de formas que a lo mejor no me han terminado de gustar. Entonces a veces, por ejemplo, en el caso de Luke, digo, chin, qué mal lo mataron, ¿no? O en el caso de Boba Fett, digo, bueno, pero y para esto lo revivieron, entonces pues realmente pues es eso, o sea, no me aloco demasiado, o sea, simplemente disfruto las cosas que hay que disfrutar, pero pues es lo que les digo, ya no tengo tanta necesidad como antes de tener figuras de Star Wars, ¿no? Entonces, pues es lo que les digo, yo creo que si toda mi vida voy a coleccionar más o más o menos las mismas cosas, pero no en la misma cantidad, ¿no? Es como antes, compraba muchos cómics de Spider-Man y actualmente sí sigo comprando de cuando en cuando cómics de Spider-Man para seguir leyendo, pero es que antes compraba muchos y ahora ya lo hago de vez en cuando, ¿no? Antes compraba un montón de cómics de X-Men para leer y leer y leer y leer, y ahora compro cómics de X-Men, pero de vez en cuando, ¿no? Dándole mi interés a otro tipo de lecturas que ahora me interesan más. Entonces les digo, no es cambiar una cosa por otra, sino simplemente cambias la cantidad de consumo que haces de ciertas cosas que a lo mejor sí te gustaban mucho de joven, pero que a lo mejor ahorita ya como adulto igual tal vez ya no te gustan tanto, ¿no? Pero ustedes cuéntenme si han vivido este fenómeno que les cuento o si toda la vida les ha gustado lo mismo y han consumido lo mismo. También sería interesante escucharlos.